Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria. Este programa que hacemos con Mauro Perrone y también con la producción de No Producciones. Una vez por semana aquí en la televisión pública pampeana, donde queremos por ahí contarles, divulgar algo de la historia de nuestros lugares, de los edificios, las calles, las plazas. En este caso nos vamos a referir a un lugar muy conocido, a nuestro único parque nacional ya con esa declaración que tiene, si bien hay otras reservas naturales reconocidas a nivel nacional, tiene que ver con las sierras de El Iguel-Calel. Esta formación que investigadores han determinado que tiene más de 200 millones de años, el principio de esta formación, donde este parque nacional que hoy conocemos tuvo distintos momentos, llegó a estar en manos privadas a mediados de la década de los primeros, digamos, del 1900 a 1960 más o menos, hasta que la provincia de La Pampa toma la determinación de su preservación, un lugar conocido por estudiantes al que habitualmente las escuelas llevan para recorrer, ubicado muy cerca, lo más próximo a General Hacha, en dirección a Puelches y en dirección a Casa de Piedra, por una ruta que, bueno, justamente ha salido un informe del mal estado de las rutas nacionales, en este caso la 151, que hoy es muy difícil llegar, es más tranquilo ir por la banquina que por el asfalto. Desde hace varios años, hay que decir que no es de ahora, debe andar cerca de una década que la ruta empezó a romperse para llegar hasta acá. Sí, el parque y las sierras en sí es además un punto turístico que es muy recomendado, digamos, en términos de a quienes les gusta por ahí el turismo de naturaleza, como se dice, ¿no? O el turismo de aventura, porque, bueno, las sierras son de fácil recorrido, están los senderos perfectamente marcados, lugares puntuales a los cuales se puede ir a ver, como las famosas pinturas rupestres que hay allí. Después vamos a hablar un poco del origen. Y sobre todo una reserva y un parque que lo que hace justamente como principal objetivo es conservar o preservar mucha de la flora y de la fauna nativa de la provincia de La Pampa que está allí. Y sobre todo porque es un lugar que tiene como una especie de microclima, ¿no? Producto de un poco del origen, de la formación de las sierras, que tienen que ver con un origen volcánico. Y sobre todo es un lugar que justamente tiene un reservorio muy de agua y arroyo. Claro. ¿Sí? Es un lugar mucho más húmedo que el resto, ¿no? Que el resto del ecosistema de alrededor, ¿no? De la meseta, sobre todo, que la rodea. Y por lo tanto, se ve un sitio muy atractivo para ir a visitar. Poco inhóspito en este sentido de cómo llegar, incluso teniendo ya avanzado el siglo XXI. Las mismas rutas están muy deterioradas, para llegar hay que tener o algún auto o una camioneta muy especial o mucha precaución. Un lugar que, como decías, se nota cuando uno se va acercando que cambia el paisaje. Cuando uno va mirando, va por la ruta, cuando te acercas a la sierra, empezaba a ver más verde que no había en el tramo anterior. Si uno viniera de General Hacha antes de tomar la ruta del desierto, que elige ir para allá, ve que hay un cambio completo. Pero como en este programa hablamos de historia, vamos a contarle la historia. Hay que decir, uno tiende a creer que la historia, sobre todo cuando uno es más joven, empieza a partir de uno. Bueno, han pasado muchas cosas en el marco de las sierras del Iguel-Calel, donde hay una marca que también se lo hemos contado muchas veces en este programa, que gran parte de La Pampa está atada a la llamada campaña del desierto. Sí. O a la campaña que provocó el asesinato de los pueblos preexistentes, valorado más de 3.500 personas, un genocidio de los pueblos preexistentes, que también tiene una marca en ese lugar y también otras anteriores. Y que el Estado se acerca bastante tarde a tomar esta determinación de la preservación, aunque también está atado a que desde cuándo somos Estado provincial, también es otra discusión que nos atraviesa para que hoy estemos hablando de Sierra Padre como parque nacional y un interés de la provincia. Exactamente, y siempre recordando que si uno lo piensa, desde ese lugar, el Estado provincial, como Estado provincial, así como provincia de La Pampa constituida,
al muy poco tiempo de volver a ser provincia. Recordemos que cuando se constituye como provincia, a los 3-4 años llega el golpe de la revolución fusiladora y cancela, digamos, las elecciones tanto nacionales como provinciales, e instaura nuevamente gobernaciones puestas a dedo, ¿no? Por el gobierno nacional, en este caso por la dictadura. Y en los años 60, cuando se retoma la vía democrática, electoral y demás, ahí sí el Estado... Un poco amañada, con gran parte de la sociedad fuera de la un poco amañada, con la proscripción de por medio, pero más allá de eso, elegidos. Son gobernantes electos, y ahí se toma una determinación. Pero sí es cierto que las sierras del Iguelcalel, toda esa zona que hoy es el parque, estuvo bastante preservado hasta ese momento. Digamos. No es que hubo grandes intervenciones que dañaran el patrimonio, tanto digamos, el patrimonio natural como el patrimonio histórico que hay allí. Vos nombrabas la campaña del desierto, pero la mayoría del patrimonio cultural asociado a los pueblos originarios que está allí es anterior, ¿no? Claro. O contemporáneo a la etapa de la conquista. Claro, sí, porque estaban antes, digamos, Estaban. Cuando viene la invasión europea, del descubrimiento español, como quieran llamarlo, ya había gente habitando estos lugares. También la no intervención tiene que ver con que están distantes, con que es inhóspito. Pensemos en el 1800, 1830, 40, no había autos. Llegar ahí demandaba otro tipo de trayecto, de tiempo, de dedicación. Eso aportó a que siga preservado, amén de la decisión oficial. En el segundo bloque empezamos a darle más detalles sobre estas sierras del Iguelcalel. Continuamos aquí en los lugares de la memoria refiriéndonos a la formación rocosa. Vamos a dar un poco del término que corresponde a las sierras del Iguelcalel, que por supuesto nos preceden en millones de años, más de 200, es lo que datan los estudios que han podido hacerse en el lugar y sobre los fósiles que se han encontrado, y se ha podido detectar que data de ese tiempo. Hoy muy lejos de eso, no muy modificadas, porque lo más cerca que le pasa una ruta a varios metros, o a varios centenares de metros, y bueno, y se ha preservado parte de ese ambiente y de lo que fue el pasaje del ser humano, sea pueblo originario, pueblo preexistente o pueblo europeo invasor. Sí, la Sierra de Bovesia tiene este origen de 240 millones de años, de origen volcánico, más que nada por el estudio de la roca en sí que se hizo. No son sierras, no hablamos de montañas, porque su pico más alto son 540 metros, 590 metros, y sí es el mismo origen creó ese ecosistema, ¿no? Las cenizas aparentemente que quedaron en suspensión en el aire y en el suelo, obviamente en un proceso de muchísimos años, de millones de años, crearon un poco este ambiente menos robusto, por así decirlo, que el alrededor, más amigable con la naturaleza. Por eso hay muchas especies de animales y de plantas que están allí, y hay arroyos y demás. Y por lo tanto es un lugar que tiene dataciones muy antiguas digamos, de poblamientos humanos. Hay que decir que no es un lugar de población en el sentido de población estable. Es un lugar que por lo general era un lugar de tránsito, ¿sí? De camino hacia lo que se supone era lo que hoy sería Chile, ¿no? Hacia un paso trasandino, sobre todo cuando los pueblos mapuches llegan un poco a esta zona y se produce esta relación con puelches y bueno, después con ranqueles y demás. Y esa zona es una zona de paso. En ese sentido, en ese paso lo que se produce es la pastura de los animales que se arriaban muchas veces, caza de animales silvestres que vivían allí, y reabastecimiento, ¿no? De un área de descanso, protegida además de los vientos, del clima,
y hay agua. Entonces, claro, casi un oasis en ese trayecto exactamente. hacia el oeste, Hacia el oeste. lo que es Chile, donde no se encontraba ni con mucha vegetación ni con mucha agua, ya sea para alimentar a los animales que usaban de transporte o para que pudieran beber incluso las mismas personas. Sí. Y pues, estamos datando, cuando uno data estos años, estamos hablando de lo que en la escuela nos enseñan como prehistoria. Exactamente, no sé si protohistoria, habría que ver los años, medirlo bien, pero en esta división que ha hecho la academia sobre los años, estamos hablando del momento de las primeras formaciones. Sí, porque quienes han hecho investigaciones ahí, sobre todo San Miquela y Verón, que han sido primero un arqueólogo que investigó este primer sitio denominado como Chenque o Chenque 1, y el equipo del arqueólogo Verón que después siguió. Lo que datan es esto en primer lugar, un sitio que estuvo en este tránsito o en esta utilización más o menos 700 años, ¿sí? Entre el 1000 y algo antes del presente hasta el 700 o 290 antes del presente. Y lo que más, la utilización más frecuente es la utilización como un sitio sagrado. Por eso son las pinturas rupestres que uno ve, ¿no? La famosa caverna o cueva que hay allí. Un sitio sagrado, por eso las pinturas tienen representaciones hacia el más allá, hacia la naturaleza. Y lo otro que identifica que es para esto son los enterratorios, ¿no? Los distintos enterramientos de seres humanos. Primero porque muchos de ellos tienen como distintas capas de enterramiento, ¿no? Algunos más antiguos y otros más nuevos en esos 700 años. Pero además con distintas técnicas, con lo cual, según estos estudios y otros, dan cuenta de que no era un uso exclusivo de un pueblo, digamos, ¿no? No era el área, como puede ser Salinas Grandes o otros lugares que donde uno dice, claro, donde la comunidad era de un cacique o una comunidad determinada. Acá era un lugar compartido aparentemente. Y esa utilización también, digamos, venía con ese mismo paso, por eso se encuentran allí lajas, puntas de flecha, raspadores y distintos utensilios utilizados para la vida cotidiana. Y la utilización última que se hizo de los pueblos originarios es un poco la que se puede hacer una referencia respecto a la conquista del desierto, ¿no? Ahí sí, que esto que lo decimos, estamos hablando de una sierra, así que sí. De desierto no tenía nada, es una denominación política para decir estamos avanzando sobre nadie. Sobre la nada. Y eso implicaba que no estamos matando a nadie, bueno, no hay dominios de otras personas. Sí. De desierto no tenía nada y justamente esto es lo que menos se le parecía, porque era el oasis en el camino hacia. Kilómetros antes, en General Hacha, el ejército argentino secularizado, que quería expandir el Estado Nacional hacia el Fortín, donde de General Hacha, ¿no? Donde era la parada para seguir avanzando, por ahí aprovisionarse, prepararse y seguir. Recordando que Hacha, después de esta campaña militar, va a ser la primer capital, porque fue uno de los sitios más antiguos, junto con Victorica. Y puntualmente el momento que se recuerda es cuando el cacique Manuel Namuncurá, en el enfrentamiento con el ejército argentino, intenta una reorganización de su propia comunidad y de su propia fuerza armada o fuerza militar, ahí en las sierras del Iguelcalel, ¿no? Se establece allí para justamente, ¿no? Aprovechando la naturaleza, el conocimiento del área, de que se sabía que para un ejército regular, en el desconocimiento de la geografía, iba a ser muy difícil llegar hasta ahí. Manuel Namuncurá intenta una reorganización para enfrentarse al ejército. Después esto fracasa, pero fue uno de los últimos momentos. No quiere decir que no siga siendo para muchas comunidades un lugar sagrado en este sentido, ¿no? Un lugar en donde allí se encuentran sus ancestros, por ejemplo, ¿sí? O parte de su cultura, porque siempre recordar que la cosmogonía de los pueblos originarios siempre integra a las personas y a la naturaleza como una misma cosa, ¿no? Eso es importante. Y
y ahí es donde se produce ya la apropiación total de parte de esas tierras que, bueno, después van a pasar a manos privadas. Sí, sí, claramente. Y bueno, y donde se marca también que el avance del Estado argentino que puede, bueno, derrotar y ganar ahí en las sierras también, en lo que será después del triunfo en el campo de batalla de la campaña, más llamada campaña del desierto. En el tercer bloque nos aproximamos a cómo llegó a ser hoy el único parque nacional con esa denominación aquí en La Pampa. Continuamos en los lugares de la memoria, ya nos vamos a venir hasta el siglo XX, después de contarle un poco cómo ha sido esta formación rocosa de las sierras del Iguel Calel, donde va a haber una intervención de un Estado que en principio era un territorio nacional y después una provincia. Las sierras, como era un lugar inhóspito, se han mantenido casi sin alteración, a pesar de, por ejemplo, que en la década del 40 un empresario privado, que era naturalista además, compra esas tierras para preservarlas y la va a tener casi 2 décadas hasta que el Estado Nacional el Estado Provincial, toma alguna determinación de reserva con fines turísticos. Para eso, para fomentar que vinieran personas a visitar una de las atracciones que nos da la naturaleza acá en La Pampa. Sí, eso es una de las razones por las cuales también, una vez que el Estado se apropia de las tierras, esto, ¿no? Uno se las encuentra están conservadas. Que decir algo que es que cuando esa oleada, sobre todo de privatizaciones, en realidad de privatizaciones de tierras que el mismo Estado Nacional, después de la mal denominada campaña del desierto, otorga como premios y demás, las sierras no tenían gran interés, claro. Más allá de que sí están cerca de áreas salitreras en algún caso, pero no reviste mayor interés. Por eso no eran las tierras que cambiaban por las armas que no prestaron, eran, claro, quedaron ahí como parte, digamos, de otras propiedades, hasta que llega Gallardo, que dice, bueno, yo lo voy a comprar con ese fin, ¿no? Claro, de hecho lo compra siendo 1943, dice 1943. Los registros que hay. Lo compra siendo La Pampa territorio nacional Territorial. Después va a ser provincia, lo va a mantener hasta el 64, cuando la provincia, ya no, hoy lo decíamos, lo contaba un presidente y gobernador electo, en este caso hablamos de Ismael Hamid, más allá ya de la proscripción del peronismo, siendo provincia, después de ese breve paso estatal donde viene la dictadura de la revolución fusiladora, siendo provincia muestra un interés particular y ordena la expropiación, o sea, la compra de las tierras a Gallardo. De una parte, porque hay que decir que el proceso finaliza en 2003-2005. Sí. De lo que termina siendo hoy, porque se va ampliando la compra de tierras y se va mejorando e incluso interviniendo para que sea un lugar turístico. Sí, lo primero que se compra son unas 4.000 hectáreas, que es por ahí el lugar central que uno ve inicialmente cuando entra al parque. Cuando vas de excursión. Claro, exactamente, que es el pico más alto, es donde está la cueva con las artes rupestres y demás, pero bueno, la zona en general del parque es mucho más amplia hoy. Se compra eso en ese momento y en los años 70, 73 se envía al próximo gobierno democrático. Al próximo gobierno el proceso se ve atravesado por las dictaduras. Por las dictaduras. Todo el tiempo, entre la aparición de Gallardo que lo compra, la dictadura de la fusiladora, los 2 años que dura el gobierno de Ismael Hamid y la próxima dictadura, bueno, así. Bien. Todo ese proceso va a terminar con una decisión, otra decisión oficial de un gobernador electo, esta vez y jugando todos, en la elección, que es José Aquiles Regasoli, en el 73, dando la cesión de las tierras de la nación para que haga algo. Exactamente. Para que las transformen en un parque, en un parque nacional, una reserva nacional. Que tampoco lo va a hacer el gobierno peronista de Perón y Perón, de Juan Domingo Perón y Isabel Perón. Isabel Perón. Lo va a hacer la dictadura. Y la cesión de esas tierras, o la apropiación del Estado Nacional para decir vamos a hacer algo, lamentablemente lleva la firma de Videla. Sí. Digo, porque toma la dictadura la decisión de oficializarlo, aunque no va a pasar nada, calle hasta la democracia, pero... No, pero es efectivamente durante la dictadura de Videla en el 76 que se conforma como parque nacional ese primer núcleo de tierras, ¿sí? De hectáreas en realidad, que va a quedar así, ¿no? de esa manera, conformado hasta
los 2000, ¿sí? Claro, Que es pero en el cuando... medio ya se había organizado un poco, ya podías ir, Sí, podías ir a visitarlo. por eso el parque era sí. eso. El parque era esa parte, no por eso, no es Claro. lo que es hoy, era esa parte. Lo que es hoy recién lo vamos a tener hace 20 años más o menos, 22 Sí. años. En la década del 90, gobernando Rubén Marín, para poner el nombre del otro gobernador, 1990, en realidad en 90 estaba Guad, pero la legislatura pampeana lo toma, lo declara, ahí determina compra nuevas tierras, determina que se debe avanzar en esa parquización nacional, por llamarlo de alguna manera, y va a completarse 10 a 12 años después, pero digo, los gobernadores intervinientes son tanto Amid como Regasoli, como Aguad, como Marín, porque Marín estuvo 12 años seguidos. Exacto. Y ahí sí ya vamos a llegar a la constitución actual de este parque nacional. Sí, porque ahí es donde la provincia compra las tierras, ¿sí? Completa las hectáreas que faltaban, son 32.000 hectáreas que conforman el parque, pero no estaban incorporadas a la constitución del parque que se había conformado en el 76. Por lo tanto, eran tierras que el Estado debía volver a hacer este proceso, ¿no? Cederlas, pedir la incorporación y demás. Eso se da en los 2000 y recién en el 2003 se da la declaración nacional de la incorporación y de la conformación ya definitiva de lo que hoy es el Parque Nacional, con las 32.000 hectáreas que hoy se pueden recorrer. Sí, en el medio, esto sería la formalidad, claramente, justamente en este programa hablamos de divulgación de histórica, ha sido ocupado, utilizado durante muchos años, incluso, amén de que no haya avanzado más allá del 73 en la simple declaración, sí ya se empezó a tener ese tratamiento distinto donde podíamos ir a verlo, las personas a recorrer las sierras del Iguelcalel, donde hoy lamentablemente hay que decir que el parque está bien, en términos generales está bien, lo que está difícil es la llegada. Muy difícil la llegada. Tanto la ruta como el parque igual dependen de Nación, del Estado Nacional. Y sí, hay como, una vez que se constituye, sobre todo a partir de los años 2000, porque en el medio hay legislatura ambiental y medioambiental que cambia, es el objetivo del parque, ¿no? El objetivo del parque, que es un poco lo que marcábamos al principio del programa, que tiene que ver con la preservación tanto del patrimonio cultural como del patrimonio natural, porque allí en ese área hay algunas especies, como por ejemplo el cardenal amarillo, que están declaradas especies en extinción en nuestro ecosistema. Y por lo tanto, el parque tiene como la responsabilidad de preservar al menos esas especies que están en peligro de extinción. El cardenal es una, el puma, por ejemplo, hay mucho guanaco. Y después especies que se han difundido por nuestra provincia, pero que son injertadas, como así decirlo, ¿no? Como el jabalí, por ejemplo, o el ciervo colorado. ¿Sí? Bueno, a eso hay que decirle que por suerte la decisión política, a pesar de que la hicieron los sucesores de los invasores, ha sido también conservar la parte histórica sobre los pueblos preexistentes. Bueno, queríamos contarles un poco cómo se ha desarrollado esta legislación y la vida previa a lo que hoy es el Parque Nacional de Iguelcalel. Mauro, gracias a todos ustedes por estar ahí. Nos reencontramos la próxima semana.